Todos. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias por esta tarde que podemos estar en tu casa, Señor. Nosotros ponemos nuestras cargas, peticiones, necesidades en tus manos, confiando que tú contestas favorablemente, Señor. Nos disponemos a escuchar tu palabra y rogamos, Señor, que sea como una semilla sembrada en nuestro corazón para que dé fruto hasta el 100%. En el nombre de Jesús, amén. Hoy vamos a hablar de la gracia y el título del mensaje en esta tarde es Su gracia es suficiente. Dios constantemente nos exhorta en su palabra a dejar de vivir de la manera que vivíamos cuando no conocíamos a Cristo. Y esto es muy importante. Y cuando escuchamos esto, se nos pueden venir a la cabeza muchas cosas de cómo vive una persona sin Cristo. Pero hoy yo quisiera que nos centráramos en cómo vive una persona que no tiene a Jesucristo en su corazón, emocionalmente hablando, y por ende en su carácter, en su manera de ser. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón es vulnerable al trato de los demás. Es decir, si los demás lo tratan bien, se siente bien. Pero si lo tratan mal, o se siente mal, o responde con maltrato, por citar un ejemplo solamente. Las personas con las que interactuamos todos los días, ellos nos van a tratar según sus sentimientos en ese momento, según sus emociones, según su día, según su carácter. Ahora, en ellos se pudiera decir que hasta cierto punto es justificable que no nos traten como Dios dice en su palabra que nos deben tratar. Pero nosotros así éramos cuando no teníamos a Cristo. Reaccionábamos a las situaciones según estuviéramos en ese momento. Si estábamos contentos, en paz, felices, podíamos tener algo de paciencia. Pero si estábamos irritados, si algo no nos salía bien, si las cosas estaban difíciles, éramos impacientes. Se supone que ya no somos de esa manera. Ahora, cuando hablamos de emociones, recuerda que las emociones están en el alma. Cuando hablamos del alma, estamos hablando de los deseos de la carne, a lo que Dios llama la vieja naturaleza o el viejo hombre, el cual está viciado, dice su palabra. En Efesios 4:21 dice, ya que han oído sobre Jesús y que han conocido la verdad que procede de Él. ¿Cuántos ya han oído sobre Jesús? ¿Cuántos conocen la verdad que procede de Jesús? Entonces, esta palabra es para nosotros. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Y en cambio dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. No importa si antes de Cristo fuimos unas personas sensibles o rudas con los demás. Esa es la vieja naturaleza a la que Dios en su palabra nos está exhortando a deshacernos de ellas. Una persona que tiene a Cristo en su corazón no debe de actuar como si no lo tuviera. Las personas que tenemos a Cristo en nuestro corazón somos nuevas criaturas, con todo lo que implica una nueva criatura. Hemos nacido de nuevo y no solamente tenemos una esperanza, no solamente tenemos un Salvador. Al nacer de nuevo quiere decir que todo tu ser ha sido renovado y no lo podemos justificar. No podemos justificar nuestro carácter, nuestra manera de ser,
con nuestro pasado sin Cristo, porque eso quedó en la cruz. Entonces, ahora que estamos en Cristo, tenemos nueva vida y eso se debe de manifestar en todas las áreas de nuestra vida. Eso incluye el carácter, las emociones y las actitudes. Segunda a los Corintios 5:16 dice: así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. Lo voy a repetir. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde el punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. La Reina Valera dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando nosotros venimos a Cristo, queremos que Él renueve nuestra vida en todo sentido. Queremos que renueve nuestra salud, algunos que renueve su matrimonio, su familia, su economía, la paz de la ciudad, etcétera, etcétera. Pero lo que en ocasiones no alcanzamos a comprender es que Él ha dado una vida nueva a nosotros y nos corresponde a nosotros iniciar de nuevo, desde cero, sin experiencias pasadas, porque si seguimos manteniendo presente nuestra vida pasada sin Cristo, vamos a justificar el mal carácter que tenemos, vamos a justificar los traumas, vamos a justificar el maltrato hacia los demás. Es que cuando yo era niño, a mí me lastimaron en la infancia, abusaron de mí, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que no sea cierto, pero la palabra de Dios dice que eso quedó atrás y que hoy eres una nueva persona. Entonces, venir a Cristo es la única manera que existe en la que tu pasado es borrado completamente. Todo, absolutamente todo. Ahora, eso lo entendemos y tratamos de hacerlo, ¿verdad? Cuando nosotros somos los que hemos lastimado a otras personas o hemos vivido un estilo de vida como Dios no quiere que vivamos. Las personas que han lastimado a otros, por ejemplo, si a alguien le reclama la esposa: es que tú me fuiste infiel muchos años. Mujer, es que ahora estoy en Cristo, soy una nueva criatura. O los hijos a los padres o los padres a los hijos. Pero cuando nosotros somos los que lastimamos, sí queremos que la gente olvide nuestro pasado, pero lo que no hacemos es que si ciertamente nuestro pasado quedó atrás, entonces ahora debemos tratarlos de una manera diferente. No seguir maltratando, no seguir mintiendo, no seguir lastimando a otras personas, porque así como nosotros exigimos que crean en nosotros porque somos nuevas personas, nuevas criaturas en Cristo, así debemos de tratar a los demás como nuevos en el amor de Cristo. Tener el sentir que hubo también en Cristo. Entonces, si queremos que las personas dejen de recordarnos nuestro pasado, porque ese pasado ya está borrado por la sangre de Cristo. Pero esa sangre de Cristo en nuestra vida implica un carácter renovado, buenas actitudes y buen comportamiento. ¿Sabes que si tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero no hemos muerto a la vieja manera de vivir, somos hijos de Dios moribundos espiritualmente hablando? Estamos a punto
de perder la salvación. Estamos a punto de perdernos el reino de Dios, de quedarnos fuera del reino de Dios. Toda persona que tiene a Cristo en su corazón, pero su vieja naturaleza sigue viva en él, está vivo para el mundo, pero muerto para Dios. Dios dice en su palabra que tanto la carne como el espíritu se oponen entre sí el uno al otro. Y Romanos 8:18 dice: por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. No están obligados a hacer lo que su vieja naturaleza pecaminosa los incita a hacer. ¿Por qué lo recalco? Porque, repito, algunos justifican su mal carácter en su vieja naturaleza. Justifican sus malas actitudes en su vieja naturaleza. Continúa diciendo: pues si viven obedeciendo a la vieja naturaleza, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos selló cuando nosotros recibimos a Cristo. Y el Espíritu Santo confirma que somos hijos de Dios. Pero ¿por qué las personas no creen a veces que uno somos hijos de Dios? Porque no tenemos actitudes de hijos de Dios. El Espíritu Santo no puede confirmar a una persona como hijo de Dios cuando esa persona vive en los deseos de la carne. Vivir mediante el Espíritu es la única manera en la que podemos hacer morir las acciones pecaminosas y tener la vida de Dios en nosotros y la vida eterna. Ahora, ¿qué pasa cuando no morimos a la carne, a la vieja naturaleza o a la manera antigua de vivir sin Cristo? ¿Qué pasa cuando nuestra vieja naturaleza sigue viva? Cuando creo en Jesús, pero no he cambiado de actitudes. Cuando los deseos de la carne siguen dictando mi conducta, mi diario vivir. ¿Sabes qué pasa? Dios te regala un aguijón. Un aguijón. Segunda a los Corintios 12:7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, está hablando el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, y está abriendo su corazón a la iglesia de Corinto. Y fíjate lo que él está diciendo: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y al gran apóstol Pablo, Dios no le quitó el aguijón. Dios no le retiró el mensajero de Satanás. Al gran apóstol Pablo, en su petición, en su ruego porque le quitara ese aguijón, Dios le contestó: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual,
por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta escritura nos revela algunas cosas importantes. Número 1, el apóstol Pablo, si tú lees unos versos antes de esto que leímos, él está presentando sus credenciales y tenía un currículum impresionante. Pero el apóstol Pablo está confesando que él es tentado al orgullo. No solamente por su carrera, no solamente por ser un maestro de la ley, no solamente por ser un fariseo de fariseos, sino porque era el apóstol que más revelaciones estaba teniendo de Dios. Es el que escribe, el escritor de más libros del Nuevo Testamento. Y entonces Pablo dice, y para que la grandeza de las revelaciones no hagan que yo me exalte sobremanera, me fue dado un aguijón, un mensajero de Satanás, para que no me enaltezca sobremanera. El apóstol Pablo nos está diciendo que él tenía tentación en el orgullo. Él tendía a ser orgulloso, y la única manera que Dios podía mantenerlo en humildad fue enviándole un aguijón. La palabra aguijón literalmente se traduce como algo puntiagudo, como el aguijón que traen las abejas o las avispas. Aguijón literalmente es una punta, pero figurativamente aguijón se traduce al español como fastidio. Entonces el apóstol Pablo dice, como yo soy tentado a creerme mucho, Dios me mandó a alguien que fastidie mi vida. Y he rogado 3 veces a Dios, quita de mí este fastidioso. Y Dios no solo no lo quita de mí, sino me dice algo: necesitas aprender que mi gracia es suficiente. ¿Sabes que el orgullo es una de las obras de la carne? Que si no lo haces morir por ti mismo, Dios enviará un mensajero de Satanás para que lo haga por ti. Por amor. Pablo era un hombre académicamente excelente, preparado en todo sentido. Los demás no. Pedro, por ejemplo, Pedro era un pescador. La Biblia lo llama vulgar. Pedro era un hombre vulgar que no fue a la escuela. Pero Pablo tenía conocimiento, preparación, sabiduría, letras. Y Pablo, todo eso le daba a él la autoridad, además las revelaciones que Dios le estaba dando de lo que él tenía que enseñarnos. Todo eso le daba la autoridad para ser el aguijón de los demás. O sea, Pablo podía aguijonear a los demás apóstoles, y aunque no caminó con Jesucristo en la tierra, los demás apóstoles reconocían la grandeza de Pablo. Y en una ocasión Pedro, siendo apóstol, fue aguijoneado por Pablo, y Pablo lo encara y le dice: eres un hipócrita, Pedro, y en tu hipocresía estás arrastrando a muchos, arrepiéntete. El mismo Pedro dice: las grandes revelaciones de Pablo a veces son difíciles de comprender, pero no había nadie que pudiera reprender a Pablo, que pudiera aguijonearlo, que pudiera desinflarlo. Cuando él tendía a inflar, cuando él dejaría de tener los pies sobre la tierra, necesitaba alguien que lo desinflara.
Y como no había nadie, Dios dijo, no se preocupen, a Pablo lo aguijoneo yo. Satanás, por favor, envíate un mensajero a la vida de Pablo para que le pegue un par de cachetadas. El gran apóstol Pablo. ¿Por qué crees tú que Dios hacía eso? Por amor. Muchos de nosotros, cuando identificamos un fastidio o una persona fastidiosa en nuestra vida, rogamos, Señor, quítamelo. Te tengo noticias, Dios no te lo va a quitar. La única manera en la que Dios te lo quite es que hagas morir tu vieja naturaleza y que no necesites que nadie te aguijonee. Es la única manera. Porque el apóstol Pablo lo está confesando: cuando mi carne quiere revivir, me desinfla el mensajero de Satanás. ¿Sabes qué? Cuando algo malo aparentemente llega a nuestra vida de parte de Dios, es para nuestro bien. Aunque nuestra primera reacción sea: Señor, quita esto de mi vida. Esta escritura nos enseña algo importante. En esta escritura descubrimos por qué en ocasiones le pedimos a Dios que nos quite las cosas y no lo hace. Recuerda que todo lo que sucede en nuestra vida tiene un propósito divino que va de acuerdo al plan perfecto en el cual Dios te ha hecho partícipe, aun cuando lo consideremos desagradable o fastidioso. Algo que declara Pablo, dice: me ha sido dado un aguijón en mi carne. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los aguijones son dolorosos para la carne y no para el espíritu. Es decir, si tú eres una persona espiritual, los fastidiosos no te afectan. Pero si tú eres una persona carnal, vas a vivir fastidiado o corres el riesgo de vivir fastidiado. Cuando nosotros identificamos una persona, hay quienes dicen: pastor, ayúdeme a orar para que Dios se lleve a mi suegra al cielo. Fíjate, me dicen: soy buena gente, no quiero que se vaya al infierno, que se la lleve al cielo, pero que se la lleve. Cuando alguien te hace sentir mal, te ofende, nosotros decimos: Señor, haz algo, quítalo, lleva, úsalo, bendícelo en otro lado, y Dios no lo quita. Cuando nosotros identificamos un fastidio en nuestra vida, nuestra atención no debe de estar en el fastidio o en el aguijón, debe de estar en nosotros. ¿Por qué las malas actitudes, el mal carácter de una persona me afecta a mí? En eso me debo de enfocar. Probablemente me afecta porque no estoy lleno del amor de Dios. Probablemente me afecta porque no tengo comunión con el Espíritu Santo y actúo de una manera carnal. No se te olvide que la carne es rencorosa y vengativa. La carne siempre va a querer actuar el tú por tú, ojo por ojo, diente por diente. Cuando alguien o algo te fastidia y tú sientes de pagarle de la misma manera, huele a carnitas tu vida. No has hecho morir la vieja naturaleza en ti. Y las escrituras que acabamos de leer, una de ellas en particular nos dice que el destino de aquellos es muerte. Pero todo aquel que haga morir su vieja naturaleza por el Espíritu tendrá vida. Vivirán.
Por eso repito que un hijo de Dios que no ha logrado hacer morir su vieja naturaleza, espiritualmente hablando, está moribundo, está a punto de morir. ¿Qué otra cosa aprendemos en esta escritura? Que el daño, el maltrato, la herida que la gente puede provocar o quiere provocar en ti, te afectará solamente cuando andas en tu carne. Cuando andas en el Espíritu, cuando en tu vida se está produciendo la vida de Cristo, tú puedes ver a la gente con compasión, aunque te digan todas las maldiciones, malas palabras habidas y por haber, tú puedes decir: pobrecito Señor, está tan amargado, ten misericordia de él. La palabra de Dios, o Dios en su palabra, nos exhorta a bendecir a los que nos maldicen y a orar por los que nos ultrajan. La única manera de que tú y yo podamos orar por una persona que nos haya ultrajado es que nuestra vida esté inundada por el amor de Dios y que seamos gobernados por su Espíritu Santo. Ahora, a mí me impresiona la respuesta que Dios le da al ruego de Pablo. 3 veces he rogado que lo quite de mí. Y la respuesta que Dios le dice en el verso 8, le dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Segunda a los Corintios 12:9, en la Nueva Traducción Viviente, dice: cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. ¿Sabes que las personas que tienen problemas de orgullo, o las personas que están acostumbrados a vivir confiando en sus dones, talentos, recursos, habilidades, sienten que si renuncian a ellos van a parecer débiles ante los demás? Quiero decirte algo: la única manera de que el perfecto poder de Dios se manifieste en tu vida es cuando te muestras débil. Hay personas que su mal carácter les ha ayudado en el entorno en el que se desarrollan. Hay personas que tratan a sus trabajadores con látigo, con malas palabras, con amenazas, con gritos, son rudos. Y a mí me han dicho: pastor, si tratándolos así no hacen lo que les pido, imagínese que yo llegue con toda la miel de Dios. Lo que no puedo entender es por qué, si te das cuenta que tu mal trato hacia ellos no produce lo que tú quieres, ¿por qué sigues maltratándoles? Hay quienes me han dicho: pastor, es que si yo soy amable me van a comer vivo, me van a tragar. Esta gente no entiende más que con malas palabras. Si me ven débil, me van a pisotear. Precisamente Dios necesita que seas débil para que su poder se perfeccione en esa debilidad y Él haga lo que tú no has podido hacer. Y eso es algo que a veces nosotros no comprendemos. Ahora, independientemente si somos orgullosos o no, todos tenemos un aguijón en la carne. Todos tendremos un aguijón en la carne hasta que aprendamos a vivir en el Espíritu, es decir, sepultar la vieja naturaleza y vivir a la manera de Dios. Cuando algunos
no les está yendo bien en su economía, o al menos no nos va como nosotros quisiéramos, y venimos y le rogamos, no 3 veces como Pablo, le rogamos hasta 10 o más: Señor, ayúdame. La respuesta de Dios es la misma que para Pablo: Señor, necesito salir de las deudas, necesito. Y Dios dice: bástate mi gracia. No necesitas eso, necesitas aprender que mi gracia es suficiente. Necesitas aprender a vivir por gracia, vivir por gracia, así como nosotros somos salvos por gracia. ¿Qué quiere decir ser salvo por gracia? Ser salvo por gracia es ser salvo, aunque no me lo merezco. Dios ha decidido salvarme con todos mis defectos y pecados. Ese es un regalo de Dios. La palabra de Dios dice: mas Dios muestra su amor en que, aun siendo pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. Él se entregó por nosotros. Entonces, cuando Dios dice que mi gracia te sea suficiente, quiere decir que así como Dios nos ha regalado inmerecidamente la salvación, así nosotros le regalemos a los demás la paciencia, la amabilidad, el buen trato, a pesar de su maltrato, a pesar de su mal carácter. Dios quiere que todos aprendamos a que su gracia es lo único que necesitamos. Cuando somos débiles, todos corremos con Dios. Cuando nos sentimos débiles, cuando hay cosas que no podemos hacer, que son más fuertes que nosotros, corremos con Dios. Y Dios hace posible lo que para nosotros no es posible. Romanos 8:24 dice: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pon atención a estas palabras. La esperanza que se ve no es esperanza. Muchos de nosotros hemos cometido el error de perder la esperanza en una persona o en el cambio de una persona porque no hemos visto cambio. La Escritura dice: la esperanza que se ve no es esperanza. Entonces, esperanza es lo que no puedes ver. ¿Cómo dice la Escritura? La esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, ¿qué dice? Sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. No sé si hay alguien que me ayude aquí en el piano, por favor. Ni siquiera, esta Escritura dice que ni siquiera sabemos orar. Menos cuando andamos en la carne. El orar es un acto espiritual, y cuando nosotros nos decidimos a orar, el Señor Jesús dice: ustedes ni siquiera saben pedir, por eso no reciben. Pero el Espíritu Santo, Él intercede por nosotros de acuerdo a la voluntad del Padre. El Espíritu Santo sí sabe cómo pedir. Pero mientras más nos aferramos a nuestros talentos, recursos, fortalezas, menos vemos la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida.
Él está listo para ayudarte, pero necesitas dejar que Él lo haga por ti. Mira, creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos recibido al Señor Jesús como nuestro Salvador. ¿Por qué lo recibimos? Te pregunto, ¿por qué lo recibimos como nuestro Salvador? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Alguien puede decir Jesús es mi Salvador? Levante la mano quien pueda decir Jesús es mi Salvador. Levante la mano. Ahora te pregunto, ¿por qué? ¿Para qué lo recibiste como Salvador? ¿Para qué? No entiendo nada. ¿Para qué? Lo recibiste como tu Salvador porque necesitabas quien te salve. Porque no te puedes salvar solo. No nos podemos salvar solos. Lo que no se comprende es porque si reconocemos que necesitamos que nos salve, no dejamos que lo haga. Y seguimos metiendo las manos. Seguimos, es que yo, aferrados a la vieja naturaleza. Es que a mí cuando era joven me maltrataron. Eres nueva criatura. Lo que necesitas es a Jesucristo. Y muchos podemos decir, yo tengo a Cristo, pero no has tenido comunión con Él. Porque así como cualquier cosa que fastidie nuestra vida, como Pablo lo llama aguijón, y nosotros le rogamos, Señor, quítalo de nosotros, y Él no lo hace, de la misma manera, por favor, de la misma manera, cuando tú necesitas sanidad, Dios dice, no necesitas sanidad, necesitas a Cristo. En Él está la sanidad, porque a Dios le plació que en Cristo habitase toda la plenitud. Cuando necesitas prosperidad, no necesitas prosperidad, necesitas a Cristo, porque Él trae prosperidad. Cuando necesitas salvación en la familia, en el matrimonio, armonía en tu casa, no necesitas eso, necesitas a Cristo. Pero nosotros que estamos habituados a vivir de acuerdo a la vieja naturaleza, decimos, sí, yo tengo a Cristo, pero también necesito, pastor, por favor, que usted vaya y hable y diga y nos dé consejos. Estamos para eso y siempre lo vamos a hacer. Pero el mayor consejo es la palabra de Dios y la tienes a tu alcance. Y algunos la han leído mucho y siguen sin obedecerla. ¿Por qué harían caso a nuestro consejo? Porque en la antigua manera de vivir está padre, está chido de decir, ¿sabes qué? Aquí traigo quien me va a solucionar. Él, vamos a hacer esto y así vamos a tener paz unos con los otros. Necesitas a Cristo, ser como Cristo. El Señor Jesús nos enseñó que cuando la gente lo maldecía, dice el apóstol Pedro, no respondía con maldición. Cuando lo amenazaban, cuando padecía, no amenazaba. Jesús nunca, ni al que lo latigó 39 veces, ni a los que le arrancaban las barbas, ni a los que se burlaban, a ninguno de ellos les dijo, déjese caer, pero en 3 días iré, voy a resucitar, van a ver, a rato viene la mía, van a ver si ante mí no se va a doblar toda rodilla. No amenazó. El mismo Señor Jesús dijo, ¿acaso si no rogara al Padre que me enviara una legión de ángeles para salvarme de ustedes,
no lo haría. Pero él sabía que se tenía que cumplir un propósito. Ahora, el asunto de ser lastimado cuando las personas que son heridas en su corazón, a veces esto que voy a decir es difícil de entender. Pero el asunto de que alguien me hiere es el asunto, la esencia está en el orgullo. Alguien podrá decir, no, pero yo no soy orgulloso. Pero ¿por qué te hirieron? ¿Por qué te sentiste ofendido? Es que yo no me merecía. Entonces sí tienes problemas de orgullo. Las personas que no tienen problema de orgullo no tienen problema con las barbaridades que otros digan. Se compadecen de ellos y son felices. Porque en nuestra vida, nuestro día a día, qué increíble que de repente hay hombres o mujeres que trabajan y alguien en su trabajo, su jefe, su cliente, alguien en la calle los ofendió y llegan enojados, hiriendo su casa, su familia por la que salen a trabajar. No, es que vengo. Te puedo entender si no tienes a Cristo. Pero tienes a Cristo. ¿Cómo puedes permitir que una persona ignorante, maleducada, pecadora, como lo sea, es más, otro cristiano, porque entre cristianos también hay roces, cómo puedes permitir que otra persona dicte tu conducta? El único que debe de influenciar nuestra manera de comportarnos es Dios a través del Espíritu Santo. Pero a todos nos pasa. De repente dices tú, me dan ganas de. Entiendo la razón por el aguijón. Ya entiendo la razón por la cual hay 2 o 3 que fastidian mi vida, o 2 o 3 cosas que fastidian mi vida, o esta enfermedad que se ha convertido en un fastidio. Ya lo entiendo. ¿Qué tenemos que hacer cuando nosotros estamos pasando por una adversidad? Cuando identificamos un aguijón en nuestra carne. Conocimos, mi esposa y yo, hace muchos años una señora, un matrimonio de adultos mayores, y ella empezó a hablar con nosotros. Yo también soy cristiana, y muy buena onda la señora. Y yo le iba a preguntar, porque su marido estaba ahí, yo le iba a preguntar, ¿cómo se llama su esposo? Entonces yo le dije, oiga, ¿y su esposo? Y ella me interrumpe y me dice, él es mi aguijón. Siempre ha sido un fastidio para mi vida. Y yo me quedé así, le digo, no estoy inventando nada, ni le estoy poniendo de más. Le digo, ¿por qué dices que es tu aguijón? Dice, porque Pablo dijo que el aguijón es un mensajero del diablo que lo cacheteaba, y mi viejito a veces me da mis buenas cachetadas. Pero ¿qué tenemos que hacer cuando estamos siendo aguijoneados o fastidiados, o estamos enfrentando alguna adversidad? Ya aprendimos que no debemos de seguir actuando conforme a lo que hacíamos cuando no teníamos temor de Dios. Pero también Mateo 23:12 dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora, la humildad y el baja autoestima son cosas diferentes. No tienen nada que ver una con otra. La persona humilde es feliz completamente, no tiene problemas interiores. No confundamos el tener poca estima de uno mismo
con la humildad. La humildad tampoco tiene nada que ver con la riqueza o la pobreza. Conozco gente muy adinerada y muy humilde que no te pasaría por la mente que pueden tener tanto poder adquisitivo. Y conozco gente tan pobre, pero tan orgullosa, tan soberbia, que dices tú, con razón no sale de la pobreza. Lo quieres ayudar y le quieres dar algo y dices, no te estoy pidiendo ayuda. Ok. Pero esta escritura dice, el que se humilla será exaltado. ¿Sabes que la palabra humillar también se pudiera traducir al español como nivelar? Aquel que tiene sus emociones niveladas, que no se siente más, pero tampoco se siente menos. Porque ser humilde no quiere decir que vas a permitir que la gente te pisotee. Es simplemente que lo que hacen en tu contra no te afecta. Pero ¿cómo es humillarnos? ¿Ante quién me tengo que humillar? Primera de Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte. Nos tenemos que humillar bajo la poderosa mano de Dios. Pero la carne no se humilla. Por eso la carne se tiene que someter cuando nosotros decidimos dejar que el Espíritu Santo gobierne nuestro ser. No hay forma más que el Espíritu, que es contra la carne, gobierne nuestro ser. De esa manera. No necesitas aguijones. No necesitas la adversidad. Y si llega, no te afecta. Si llega, no te afecta. ¿Por qué? Porque tu vida o nuestra vida, cuando nosotros nos humillamos ante la presencia de Dios, se esconde en Dios. ¿Has visto la gallina echada en medio del patio? Y ves una gallina, pero cuando se levanta salen 14 pollitos. Dices, ¿dónde estaban? ¿Cómo? Así, de esa manera Dios nos acoge bajo sus alas, en la que el enemigo no nos puede ver. ¿Por qué la gallina hace eso en el patio? Porque los depredadores, los halcones, los aguiluchos, las aves que se roban sus pollitos, no los pueden ver. Ellos ven una gallina. Así Dios nos esconde en su presencia, y el enemigo ni siquiera te puede ver, porque estás metido en su presencia. Entonces, cuando sentimos amenazas, ¿qué tenemos que hacer? Háblale al compadre que nos dé la clave. Cuando sentimos amenazas, ¿qué tenemos que hacer? Tienes dos opciones: pelear al tú por tú y va a ganar el que escupa más lejos, o meterte a la presencia de Dios y que tu enemigo no te mire. ¿Sabes que la palabra de Dios dice que Dios dice, el hombre que le agrada a Dios, Dios hace que sus enemigos estén en paz con él? Entonces, en lugar de huir de un enemigo, de pelear contra un enemigo,
tenemos que esforzarnos por agradar a Dios. La vieja naturaleza no funciona así. Pero Dios dice, tú ubícate en agradar a mí. Yo me encargo de ellos. Dios quiere exaltarnos a todos, levantarnos. Pero para que eso sea realidad, necesitamos humillarnos en su presencia. Dios exalta a los humildes, a los que no tienen problema con reconocer sus debilidades, a los que no disimulan. ¿Quieres que Dios te exalte? Es tiempo de humillarte. ¿Cómo? Haciendo morir las obras de la carne en ti. Ponte de pie. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, tuyo soy. Una vez más, dile, aquí estoy. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Todos fui perdonado, mi libertad compró, la muerte Él venció, mi pecado borró. Dile una vez más, aquí estoy. Aquí estoy. Te necesito, me rindo a ti. Si puedes levantar una o las dos manos. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Una vez más, dile, aquí estoy. Aquí estoy. Te necesitamos, Señor. Tuyo. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, Mi pecado borró. fui perdonado. Fui perdonado, Mi libertad compró, la muerte Él venció, mi pecado borró. y su gracia triunfó, su gracia triunfó, su gracia triunfó, su gracia triunfó. Señor, estamos todos delante de tu presencia, reconociendo nuestras debilidades y esperando que tu poder se perfeccione en ellas, Señor. Padre Celestial, yo ruego que tu Espíritu Santo nos ayude a caminar en obediencia a ti en todo tiempo. Que podamos ver anticipadamente,
que podamos tener el discernimiento espiritual y poder entender las cosas como tú las ves, para no caer ni en la tentación ni en la provocación, para que nosotros seamos, Señor, hijos tuyos, que podamos hacer morir la vieja naturaleza y poder tener vida nueva en Cristo Jesús. Señor, te pido por cada uno de los que estamos aquí, que tú los puedas abrazar, que los puedas llenar de tu amor, que ellos puedan sentir tu presencia y meterse en tu presencia en todo tiempo. Que ellos puedan, bendito Señor, disfrutar tu presencia. Que a medida, Señor, que se humillan delante de ti, puedan estar viendo que tú cumples tu palabra, trayéndoles victoria, exaltación. Señor, te ruego por sus familias, que tu luz resplandezca en la casa de todos ellos, que traiga salvación, Señor, y paz, que sean de un mismo sentir, que se reconcilien contigo y unos con otros, que te puedan buscar todos los días de su vida. Señor, te ruego también que tú prosperes la obra de sus manos, que bendigas los negocios de ellos, que los prosperes en su trabajo, que mantengas, Señor, la unidad y la armonía en el matrimonio, en el núcleo familiar. Señor, que donde quiera que vayan tus ángeles, los guarden y los defiendan, y que si se sienten amenazados puedan correr en tu presencia, a tu presencia, sabiendo, estando convencidos que tú peleas por ellos siempre, que tú con nosotros, y si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Espíritu Santo, abrázanos a todos en esta tarde. Espíritu Santo, abrázanos a todos. Queremos sentir tu presencia. ¿Por qué no le decimos una última vez que lo necesitamos? Dile: aquí estoy. Aquí estoy. Te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, Pero me amaste así, tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, fui perdonado, mi libertad compró, la muerte él venció, mi pecado pecado borró, y su gracia triunfó, su gracia triunfó, su gracia triunfó. Su gracia triunfó. Que no se te olvide que su gracia es suficiente. Que tengan una excelente semana. Nos vemos el miércoles y el sábado. Dios me los bendiga.